Se dio la partida, amigos, en la primera carrera del programa. Ligeros problemas para Catira Real. Esta yegua sale corcoveando un poquito, pero ya se coloca en carrera y está situada a unos 10 cuerpos de la punta. Es la propia Petra Isabel la que domina por 2 cuerpos de ventaja. Braganza por la parte exterior y por la parte interna está corriendo bastante fuerte junto con ella la yegua Gran Paulina. Ambas pelean el segundo puesto, mientras que para el cuarto lugar viene la tordilla Dayana Bailón. Luego corre la yegua Tum, posterior de Migabi Dobaño y Catira Real recuperándose. Recuerden que Migabi Dobaño siempre corre en el último lugar, ahora está penúltima. Entran a la recta opuesta Petra Isabel con la presión de Gran Paulina. Gran Paulina le saca Pescuez ahora. Petra Isabel, el jinete reserva un tanto para los tramos decisivos. Está dominando Gran Paulina por Pescuez ahora. Petra Isabel corre en el segundo. Aproximadamente a unos 7 cuerpos está corriendo Braganza. A como 14 Dayana Bailó, a más de 20 Migabi Dobaño, a 24 aproximadamente Catira Real y a 26 está quedándose ahora la yegua Tung en plena recta opuesta. Petra Isabel tomó la punta, Gran Paulina busca la baranda para tratar de rendir algo contra Petra Isabel que domina claramente ahora la primera carrera del programa. Gran Paulina corre en el segundo, una que trata de acercarse de nuevo a Braganza y está colocada aproximadamente a 10 cuerpos de la punta. Luego viene Dayana Bailó y luego la yegua Migabi Dobaño, el resto muy lejos. Pero Petra Isabel comienza a sacar ventaja, pasa ahora por la parte interior, la yegua Braganza trata de acercarse de nuevo, Braganza entran ya a la recta final con Petra Isabel dominando la carrera, Braganza para el segundo puesto, ahora Dayana Bailó busca la baranda para tratar de conseguir el tercer lugar, pero está dominando con comodidad Petra Isabel y cuando faltan 150 metros para la llegada, se gana fácilmente Petra Isabel, la número 1. Y le sacó hasta 8, 9 cuerpos de ventaja a la número 7, Braganza, que arriba en el segundo. En el tercero, Dayana Bailó, en el cuarto, Migabi Dobaño, en el quinto, Gran Paulina, en el sexto, Catira Real, fuera de carrera. Ahora está tratando de cruzar la meta la yegua Tun, que completa pues el grupo de participantes de la primera. En este momento cruzó la meta la yegua Tun, o sea que tiene opción al premio. Listos a correr las participantes de esta competencia. La largada es un poquitico mal para la gran favorita, la yegua Granaída, queda en el último lugar Floriana a tomar el primer lugar. En el segundo corre Princesa Mía, en el tercero Princesa Back, en el cuarto lugar corre My Little Nuni, en el quinto Trinita, en el sexto se recupera la yegua Granaída, en el penúltimo se está quedando Queen Esperanza y se está quedando bastante lejos. En el último lugar Abuela Adela. Está dominando a Floriana la competencia. En el segundo lugar corre Princesa Mía. En el tercer puesto viene Gran Aida. En el cuarto lugar corre My Little Nuni. En el quinto puesto corre la yegua Princesa Back. Más atrás corre Trinita, Queen Esperanza y Abuela Adela. Está en el último lugar Princesa Mía dominando la competencia. En el segundo lugar corre Floriana. En el tercero Gran Aida. Del primero al tercero y 2 cuerpos. En el cuarto lugar viene avanzando por la parte central la yegua Trinita conjuntamente con My Little Nuni. Luego corre la yegua Princesa Back, penúltima corre con Esperanza y en el último Abueladela cuando vienen a girar la última curva está dominando la tordilla la yegua Floriana. A la carga viene Gran Aida por la parte central de la pista y también la yegua Trinita en los metros finales. Trinita por la parte exterior contra Gran Aida, se vienen a decidir la competencia. Trinita está dominando la competencia. En el segundo quedó con la yegua Gran Aida porque a Trinita la alcanzan después de la raya. Ganó Trinita. Segunda Gran Aida, tercera My Little Nuni, en el cuarto Princesa va, quinta Abueladela, en el sexto lugar arribó la yegua Floriana, en el séptimo Queen Esperanza, octava y última Princesa Mía. Balbifrán cuadrando y se dio la partida. En la tercera carrera del programa, ligero retraso para el 1, Wild Altitude se pone rápidamente en carrera. Viene el ejemplar número 2 a tomar la punta, Printmaster. Este caballo Printmaster saca 2 cuerpos, ahora Pasmo se ubica en el segundo puesto. Johnson Time viene para el tercero. Special Friend trata de avanzar por la parte de afuera con Rocket Magic. Está tratando de meterse ahora el otro tornillo, el caballo Copper Valentín, que viene ahora en el quinto lugar. Luego corren en pelotado, Frank, luego está corriendo en el último lugar el caballo Interruptor. Sigue dominando la carrera Printmaster en la delantera con 2 cuerpos de ventaja. Mientras que sigue corriendo Palma en el segundo puesto,
está dominando la carrera Prix Master en la delantera, Pasmo para el segundo lugar, Roque Maggi viene ahora para el tercero, trata de avanzar a Balbifrán por la parte interior, trae buen avance este caballo cuando entraron ya en la recta final, en plena recta, el 2 Prix Master dominando la carrera, insistiendo Papo por fuera y Balbifrán que tiene tremendo pase por la parte interior, viene atropellando con bastante fuerza, trata de mantenerse en punta, ahora Pasmo que tomó la punta, Pasmo en la delantera, Balbifrán por la parte interior y atropella fuerte afuera Powerman para el tercero, pasó Balbifrán por la parte interior a dominar la carrera y le gana por cuerpo y medio. En el segundo quedó Pasmo, en el tercero arribó el ejemplar número 6 Powerman, en el cuarto el tordillo 1 Wild Accident. Posteriormente está arribando Special Friend y el resto muy agrupados con Just in Time. El ejemplar número 5 por la parte interior, el caballo Power Frame Interruptor arribó en el penúltimo lugar y el caballo Prix Master que había exhibido gran velocidad arribó válida. Recuerden, mañana el 5 y 6 se dio la partida en la competencia primera válida para el juego de 5 y 6. Está teniendo retraso refinado y se quedó bastante lejos en el último lugar. La pelea se centra fuerte, Corazón Valiente lo hace por la parte interior, King Montón se ubica bien también por la parte central y lo propio trata de hacer ahora el ejemplar Grand Valley. Está acercándose también ahora por la parte de afuera el caballo Cañaveral, bien agrupado los ejemplares, segundo pelotón con Luis Emilio y también el ejemplar Fabián Isaac. Luego el tercer pelotón trata de recuperarse refinado, dejando a Saque ahora en el último lugar, en plena recta opuesta, Corazón Valiente dominando la carrera, ahora pasa Fandoca por la parte de afuera al segundo lugar y Cañaveral lo hace por fuera para el tercero, Cañaveral pasa ahora al segundo, Fandoca queda en el tercero, Luis Emilio corre en el cuarto, en el quinto Fabián Isaac, en el sexto lugar Luis Emilio y el resto vienen bastante pero bastante lejos. La lucha fuerte ahora cuando Cañaveral trata de pasar afuera ahora contra Corazón Valiente y también trata de avanzar por la parte central, caballo Butterfly que se acerca bastante desde el tercer lugar cuando entraron ya a la recta final, Cañaveral dominando la carrera, Butterfly ataca ahora y busca por la parte interior, el caballo se adosa a la baranda y carga fuerte contra el puntero, otro que atropella por fuera del caballo Fabián Isaac, el Butterfly por dentro contra Cañaveral, Butterfly pasa a dominar la carrera, el caballo Cañaveral queda en el segundo y ganó Butterfly, segundo Cañaveral, tercero Fabián Isaac. Luego está arribando el ejemplar Fandoca en el cuarto lugar, luego el ejemplar Luis Emilio, el ejemplar el número 4 refinado con Alquimista, el ejemplar Saque, luego Corazón Valiente, el 11 Gran Vale. Sigue que en el caballo Castilebello, partida mal para elegido, queda en el último lugar, en el penúltimo Rubén, ante penúltimo corre el doctor rápidamente por la parte central de la pista, Latigazzi de Miner Boss por la parte interior vienen a pelear por el primer puesto, en el tercer puesto corre el del Estuvo Albicó, el caballo Balbicrón, en el cuarto lugar corre el Rey Cotúa, en el quinto lugar viene avanzando por la parte central de la pista el ejemplar Conde de Ciruela, posteriormente viene avanzando el caballo elegido, el caballo trata de avanzar el ejemplar en Magno Evento y se está quedando en el último lugar el caballo Rubén porque el doctor anda bastante lejos en el último lugar de Miner Post dominando la competencia. Este ha sacado 5 cuerpos sobre Balbicrón que corre en el segundo, en el tercer puesto viene avanzando el caballo Conde de Ciruela conjuntamente con el caballo Rey Cotúa cuando ingresaron en la recta final de Miner Post dominando la competencia. De Miner Boss, el número 4 está en la punta, Rey Cotúa y Conde de Ciruela atacan desde el segundo lugar porque de Miner Boss, el jefe de los mineros, está crecido en la punta y lo alcanzan después de la raya, que no de Miner Boss. Segundo Conde de Ciruela, tercero Rey Cotúa, cuarto Balbicrón, quinto Magno Evento, sexto elegido, séptimo Rubén, en el octavo y doctor. Noveno y último, Latigazo. Se dio la partida en la séptima carrera, tercera válida para el juego de 5 y 6. Páramo por la parte de afuera. Viene por la parte central Mr. Culito y este es el que descuella a tomar la punta Mr. Culito. Sansón por segunda línea. Viene ubicándose ahora en el segundo puesto y por la parte interior el caballo Mr. Race, el número 3 que corre en el tercero. En el cuarto lugar avanza el Gran Bebé por la parte central, en el quinto el Spirit King, en el sexto Hollywood, en el séptimo Gran Montañés, luego Páramo, posteriormente Gran Lunga Lunga, el ejemplar
número 7, King of Copper, está corriendo en el penúltimo lugar y Apaluz anda en el último lugar. Tratando de escaparse Mr. Julito en la delantera, en la séptima carrera del programa. Mr. Julito, viene Sansón por la parte de afuera tratando de acercarse con el caballo Mr. Ray y de Spirit King, que también luce bastante desde el cuarto. Otro que se viene moviendo bien es Gran Montañés por la parte interior, cuando se aproximan ya a la última curva, dominando Mr. Julito, intentando la sprintada, cuando entrando ya a la recta final, en plena recta final, Mr. Julito dominando la carrera. Sansón presiona por la parte de afuera, el caballo Sansón está tratando de meterse por la parte interior. Gran Montañés que carga fuerte contra el puntero, y por la parte de afuera Sperequín viene embalado por la parte exterior, atropellando, viene pasando Gran Montañés por la parte interior. Gran Montañés pasa a dominar la carrera, Sperequín vuela por la parte de afuera, domina Gran Montañés, le ganó Gran Montañés, segundo Mr. Julito. En el tercero de Sperequín, en el cuarto Sansón, en el quinto lugar Mr. Race. Luego en el sexto Hollywood, posteriormente el ejemplar de King of Copper, el caballo Páramo, luego el Gran BP, Gran Lunga Lunga en el penúltimo lugar, y Apaluz arribó el 11 en el último lugar. Listos a correr las participantes. Mal para la de Elvira, queda en el último lugar. Penúltima queda la máquina rápidamente por el centro de la cancha. Kaiser tomando la delantera. En el segundo corre Gran White Moon. En el tercer puesto viene avanzando el ejemplar Atabasca. En el cuarto de la Sabana, del primero al cuarto lugar hay dos cuerpos. En el quinto lugar viene avanzando la yegua Chiquita Mía por la parte central de la pista. Luego corre Karina Mía, la yegua Mamá Sayito. En el penúltimo corre la máquina, y en el último la de Elvira en el último lugar. Está dominando Kaisa la competencia. En el segundo lugar corre Gran White Moon. En el tercer puesto viene avanzando de la Sabana. Del primero al tercero hay dos cuerpos. En el cuarto quedó Atabasca. En el quinto mejora la yegua Chiquita Mía conjuntamente con Mamasallito. Las demás andan bastante lejos, encabezadas por la yegua Karina Mía. Penúltima va la yegua tratando de avanzar el ejemplar la máquina, y en el último la de Elvira. Cuando de la Sabana por la parte central de la pista, de la Sabana está en la punta. En el segundo lugar quedó la yegua Kaisa y trata de volver por la parte interior de la pista. De la Sabana y Kaisa deciden la tercera válida para el juego de 5 y 6, pero de la Sabana está en la punta. De la Sabana viene volando la máquina en los metros finales, les gana de la Sabana, y ganó de la Sabana, segunda la máquina. En el tercero Kaisa, en el cuarto Mamasallito, quinta muy apareada Gran White Moon. Más atrás la yegua Tabasca junto a Karina Mía. Penúltima la de Elvira, y en el último lugar el ejemplar Chiquita Mía. Para esta novena se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Se está teniendo problemas la Chipi Elizamar. Esta yegua se está quedando ahora en el penúltimo lugar, porque la está quedando ahora última es Lady Heidi. Quedó en el último algo lejos. Vamos a ver la punta. Viene la tordilla por la parte interior, Princess Braves. Princess Braves, que está reapareciendo, está tomando la punta. Ahora viene por la parte interior Mijaranza, que corre en el segundo. Ataca ahora por la parte central. Están ahora un poquito fuerte tapada. Lady Mari corre en el cuarto. En el quinto lugar viene avanzando por dentro la yegua Princess Gigi. Luego está corriendo la yegua Bossa Nova. Posteriormente tratando de recuperarse Lady Elizamar. Dominándoles la carrera Princess Brave en la delantera, insistiendo ahora por la parte exterior Lady Mari, que pasa al segundo, ahora la yegua Lady Mari. En el tercero está corriendo Mijaranza. En el cuarto lugar trata de avanzar por la parte interior la yegua La Gran Camucha. Cuando entraron ya a la recta final, Princess Brave intentando la sprintada. Lady Mari insiste ahora por la parte exterior, se le coloca cerquita. Pasa Lady Mari a dominar la carrera. Domina mientras que La Gran Camucha atropella por la baranda. Domina, y por la parte de afuera viene avanzando Mijaranza. Pero está dominando Lady Mari, saca ventaja bastante. Esta ya ganó, faltando 150 metros para la llegada. Muy cómodo y con ventaja. Vamos a ver el segundo lugar. Allí avanzando por el centro, Gran Corredora para el segundo lugar. En el tercero adentro, La Gran Camucha. En el cuarto, Mijaranza. En el quinto lugar, Princesa Carola. Luego arriba, la Chipi Elizamar, que partió mal. Luego la yegua Bossa Nova. Posteriormente está arribando la yegua Lady Heidi, aventajando a la tordilla Princess Ray, que reaparecía, lució velocidad. Loreana en el último lugar.
Raro los participantes de la sexta válida para el juego del 5 y 6, mal para Patatín, Patatán, queda en el último lugar, penúltimo Tonzame, antepenúltimo Campo León, Street Time y Bellotores por la parte interior van a pelear por el primer puesto. En el tercer puesto viene avanzando el caballo Ayacucho. En el cuarto lugar viene mejorando Victory Gold. En el quinto corre Gran Socio. En el sexto lugar corre Pancho Craft. Enseguida viene metiéndose el Royal Road. Más atrás Saint Patrick. El caballo Montesquieu. Más atrás corre el caballo Tonzame. Conjuntamente con el caballo King Kong, Patatín, Patatán. Y se está quedando Tonzame en el último lugar. Bellotore dominando Steel Time. En el tercer puesto corre Ayacucho. En el cuarto lugar viene mejorando Royal Road. En el quinto lugar corre Gran Socio. Enseguida mejora Montesquieu. Más atrás Victory Gold. Conjuntamente con el caballo que trata de avanzar por la parte central de la pista, el caballo Patatín, Patatán, pero es Bellosores que está dominando Ayacucho. En el tercer puesto corre el caballo Steel Time cuando vienen girando la última curva e ingresaron en la recta final. Bellosores dominando Ayacucho. En el tercer puesto viene mejorando el caballo Royal Road porque Bellosores, el número 1, está en la punta. Ayacucho corre a 2 cuerpos en el segundo, para el tercero Royal Road porque a Bellosores lo alcanzan después de la raya. Ganó Bellosores, segundo Ayacucho, tercero Royal Road. En el cuarto lugar el caballo Victory Gold, en el quinto Montesquieu, luego el caballo Campoleone, más atrás Saint Patrick, Steel Time, Gran Socio, Tonzame, Patatín, Patatán, y en el último lugar el número 12, el caballo Pancho Craft.